Los 5 jueces que componían el jurado, en verdad interrogadores o investigadores antes que jueces, eran George Critchis del Comité Central del Partido, Oliver Belleskov y Karl Denhanov, secretarios del gabinete, Yuri Andropov, director de la comisia, Gustav Benovich Bezospasky, la KGB, y otro hombre que no solo era un observador independiente, sino el representante personal de Leonidas Breslin, puesto que el líder del partido era quien en cualquier caso tenía la última palabra. Horowitz debía convencer a este individuo sin nombre pero sumamente importante. Él era también, en virtud de su anonimato, quien menos cosas tenía que decir. La vista se celebró en una gran habitación del segundo piso de un edificio situado en la Kustus Sub Prospect. Esto era muy cómodo para el hombre de Brezhnev y para Andropov, que tenían sus despachos en la misma manzana. Ninguno de los jurados se había mostrado especialmente difícil. En todos los proyectos experimentales se acepta que existe cierto riesgo, aunque, como señaló con calma Andropov, sería conveniente que este elemento de riesgo, además de ser aceptado, pudiera ocasionalmente ser previsto. Al oír esto, Borowitz había sonreído y hecho un cortés gesto de asentimiento, mientras se prometía para sus adentros que un día el bastardo pagaría por esta fría y burlona alusión a su ineficacia, además de su presumido y del todo inoportuno aire de ironía superioridad. En el curso de la audiencia había sido revelado cómo uno de los jóvenes directivos de la organización, Andrei Ustinov, había enloquecido debido a las presiones y tensiones de su trabajo. Ustinov había matado al agente de la KGB, Had Gatekov, había intentado destruir el Chateau con explosivos e incluso había herido a Borowitz antes de que pudieran detenerlo. Por desgracia, en el proceso de detención habían muerto otros 2 hombres y un tercero había resultado herido. Había que agradecer, sin embargo, que ninguno de estos hombres fuera un ciudadano de gran importancia. El Estado haría todo lo que pudiera por sus familias. Después de aquel funcionamiento defectuoso en la organización y hasta que todos los hechos pudieran ser debidamente establecidos, había sido necesario detener en el Chateau a un segundo miembro de la KGB de Andropov. Esto había sido inevitable. Borowitz no había permitido que nadie, con la sola excepción del piloto del helicóptero, abandonara el lugar hasta que todo fuera aclarado, e incluso habrían detenido al piloto si no hubieran necesitado urgentemente un médico. Con respecto al arresto del agente en una celda, había sido por su propia seguridad, hasta que se demostrara que la KGB no era el principal objetivo de Ustinov, hasta que se descubrió que no existía ningún objetivo, sino que el hombre se había vuelto loco y comenzado a matar gente. Borowitz consideraba que era su deber garantizar la seguridad de la gente. Después de todo, ya había que lamentar la muerte de un hombre de la KGB, y Andropov sin duda compartía este sentimiento. Para decirlo en pocas palabras, toda la vista no fue más que una repetición del informe original de Borowitz. No se mencionó la exhumación, el posterior destripamiento y el examen nigromántico de cierto antiguo oficial funcionario de la MVD. Por cierto que si Andropov se hubiera enterado, habría habido un problema, pero el director de la KGB no supo nada. Tampoco habría mejorado las cosas el hecho de que apenas 8 días antes él mismo había depositado una corona en la tumba recién abierta del pobre desdichado, o el hecho de que en ese mismo instante el cadáver yacía en una segunda tumba anónima en algún lugar de los jardines del Chateau Brunisti. Por lo demás, el ministro Dejanov había hecho una o dos preguntas indiscretas sobre el trabajo o el objeto de la organización de Borowitz. Borowitz lo había mirado con una expresión de asombro, por no decir de indignación. El representante de Brezhnev, tras toser, había intervenido para conducir la encuesta por otro rumbo. Después de todo, ¿de qué servía una organización secreta si se la obligaba a divulgar sus secretos? De hecho, Leonidas Brezhnev había prohibido las preguntas directas sobre la sección PES y sus actividades. Borowitz era un veterano, un hombre del partido de toda la vida y además un incondicional y poderoso defensor del jefe del partido.
Había sido evidente desde el principio que Andropov estaba disgustado. Le hubiera encantado hacer acusaciones o al menos insistir en una exhaustiva investigación por parte de la KGB. Pero le habían prohibido, más bien convencido de que no siguiera ese camino. Pero cuando todo fue dicho y hecho y los demás se marcharon, el jefe de la KGB le pidió a Borovitz que se quedaran para hablar un rato. Gregor le dijo cuando estuvieron solos: usted, claro está, sabe que no hay nada importante, absolutamente nada, de lo que yo no consiga enterarme, desconocido o por investigar. No es lo mismo que secreto. Y más tarde o más temprano yo me entero de todo. Usted no lo ignora, ¿verdad? A la omnisciencia, dijo Borovitz con su sonrisa lobuna. Es un peso muy grande para que lo lleve un solo hombre. Camarada, lo comprendo. Yuri Andropov sonrió apenas, sus ojos engañosamente vacíos y lacrimosos tras los cristales de las gafas, pero no hizo ningún esfuerzo para disimular el tono de amenaza que había en su voz cuando dijo: Gregor, todos tenemos que pensar en nuestro futuro y usted más que nadie debería tener esto en cuenta. Ya no es joven y si su querida organización fracasa, ¿qué será de usted? ¿Está preparado para una jubilación anticipada, para la pérdida de todos sus pequeños privilegios? Aunque parezca extraño, respondió Borovitz, hay algo en la naturaleza de mi trabajo que ha asegurado mi futuro. Hasta donde se puede ver, en todo caso, y de paso también el de usted. Andropov arqueó las cejas. Sí, dijo otra vez con su tenue sonrisa. ¿Y qué han leído sus astrólogos en mis estrellas, Gregor? Bueno, eso lo sabe, pensó Borovitz, aunque en verdad no le sorprendía. Cualquier jefe de la policía secreta mínimamente eficaz podría averiguarlo, de modo que no tenía sentido negarlo. Ascenso al politburo en 2 años, dijo sin que se le moviera un solo músculo de la cara, y tras 8 o 9 años más posiblemente la dirección del partido. De verdad, la sonrisa de Andropov era a medias curiosa, a medias irónica. De verdad, respondió Borovitz, cuya expresión seguía sin cambiar, y le cuento esto sin miedo de que vaya a contárselo a Leonidas. Sí, respondió aquel peligrosísimo hombre. ¿Y hay alguna razón especial que hará que no se lo cuente? Sí. Supongo que podríamos llamarla la regla de Herodes. Claro está que nosotros, fieles miembros del partido, no leemos el libro que llaman sagrado. Pero como sé que usted es un hombre muy inteligente, también sé que comprenderá lo que quiero decir. Herodes, como usted sabe, prefirió cometer una matanza antes que correr el riesgo de que alguien le quitara el trono, aunque ese alguien todavía fuera un niño de pecho. Usted de ninguna manera es inocente como un niño, Yuri. Claro que Leonidas tampoco es un pequeño Herodes, pero no creo que usted le cuente lo que he predicho. Tras un instante de reflexión, Andropov se encogió de hombros. Puede que no lo haga, dijo, y ya no sonreía. Por otra parte, dijo Borovitz por encima del hombro cuando se disponía a salir de la habitación, podría contárselo yo, si no fuera por un pequeño detalle. ¿Un pequeño detalle cuál? Pues que todos tenemos que pensar en nuestro futuro, y también porque me considero mucho más sabio que aquellos tontos reyes magos. Y mientras iba a las zancadas por el pasillo rumbo a la escalera, Borovitz recordó otra cosa que sus videntes le habían dicho con respecto a Andropov, algo que hizo reaparecer su sonrisa lobuna. Enfermaría y moriría poco tiempo después de ser nombrado primer ministro. Sí, al cabo de 2 o 3 años como máximo. Borovitz confiaba en que la predicción se cumpliera, o tal vez pudiera hacer algo más que confiar. Quizá pudiera hacer sus propios preparativos, comenzar ahora mismo. Tal vez debería hablar con un químico amigo en Bulgaria, un veneno lento, imposible de descubrir, indoloro, que produjera un veloz deterioro de los órganos vitales. Desde luego valía la pena pensar acerca de este asunto. El miércoles siguiente Boris Dragosani, al volante de su espantano coche ruso, recorrió los 40 y tantos kilómetros que separaban la ciudad de la amplia pero rústica dacha de Gregor Borovitz en Sudadov. Además de estar situada en un agradable emplazamiento en un altozano con vistas al río Moscú,
El lugar estaba libre de ojos y oídos indiscretos, en especial los de tipo eléctrico. Boris no tenía nada metálico en el lugar, a excepción de su detector de metales. En apariencia lo utilizaba para buscar monedas antiguas a lo largo de la ribera, especialmente en los vados, pero el artilugio le servía en realidad para garantizar su seguridad y tranquilidad de espíritu. Borovis conocía la ubicación de cada uno de los clavos que unían las vigas de la dacha. No había la menor posibilidad de que alguien pudiera introducir un micrófono sin que él se diera cuenta. A pesar de todas las precauciones, el general llevó a Dragosani a pasear para que pudieran hablar. Prefería el aire libre a la siempre dudosa intimidad del interior de la casa, por fin que la hubiera inspeccionado, porque incluso en su kovac se percibía la presencia de la KGB, y por cierto que era una presencia muy fuerte. Muchos importantes oficiales de la citada organización, algunos generales entre ellos, tenían sus dachas en el lugar, sin contar un batallón de antiguos agentes, ya retirados, a quienes el Estado había recompensado por sus servicios. Ninguno de esos hombres era amigo de Borovis. Todos estarían encantados de proporcionar a Yuri Andropov cualquier información que pudiera descubrir. Pero al menos nos hemos librado de ellos en la sección, dijo Borovis mientras guiaba a Dragosani por un sendero a la orilla del río. El general lo condujo a un lugar donde había unas piedras planas sobre las que podían sentarse y contemplar la puesta del sol mientras la tarde se reflejaba en el oscuro espejo verde del río. Ambos constituían una extraña pareja. El viejo combatiente, achaparrado y nudoso, típicamente ruso, todo el cuerno, marfil y cuero envejecido, y el guapo joven, casi decadente por comparación, de rasgos delicados cuando no los transformaba el rigor de su trabajo, de manos largas y finas como las de un concertista de piano, delgado pero vigoroso, anchos hombros y sonrisa prieta. No, aparte de un mutuo respeto, tenían muy poco en común. Boros respetaba a Dragosani por su talento, no dudaba de que serviría para que Rusia fuese de nuevo verdaderamente fuerte, no con la fortaleza de una superpotencia, sino invulnerable a cualquier invasor, indestructible ante cualquier arma, invencible en su afán de expansionismo, cautelosa pero incontenible, que abarcaría al mundo entero. Lo último ya estaba en marcha, pero Dragosani podía acelerar inmensamente el proceso. Eso sí, las esperanzas de Borovis con respecto a la sección tenían base sólida. Lo que hacían era también espionaje, pero en relación a la policía secreta de Andropov era como la otra cara de la moneda, o mejor dicho, el canto espionaje, pero con el énfasis en percepción extrasensorial. Por eso Borovis simpatizaba con el antipático Dragosani. Él nunca iba a quedar bien vestido con traje azul y sombrero, pero ningún hombre de la KGB podría nunca desentrañar los abismales secretos que conocía Dragosani. Y claro está, Borovis había descubierto al nigromante y lo había cogido en el seno de la organización. Esta era otra razón por la que le caía bien. Dragosani era su mayor descubrimiento. En cuanto al pálido joven, también él tenía objetivos ambiciosos, pero se los reservaba. Los mantenía guardados en su mente macabra. Por cierto que no eran las visiones de Borovis de una Rusia convertida en imperio universal y señora del mundo, una madre Rusia cuyos hijos no pudieran ser nunca más amenazados por ninguna nación o alianza de naciones, por poderosa que ésta fuera. En primer lugar, Dragosani no se consideraba verdaderamente ruso. Su herencia era mucho más antigua que la opresión del comunismo y de las bárbaras tribus que utilizaban la hoz y el martillo, no sólo como herramienta, sino también como estandarte y amenaza. Y tal vez esa era una de las razones por la que simpatizaba con el igualmente antipático Borovis, cuya política era tan poco ortodoxa. En cuanto al respeto, sí, Dragosani respetaba al viejo combatiente, pero no por sus antiguas hazañas en el campo de batalla, o por lo harto demostraba habilidad de Borovis para vencer a sus adversarios con sus propias armas. Dragosani respetaba a su jefe de la misma manera
que un desollinador respeta los peldaños superiores de su escalera, y al igual que un desollinador sabía que no podía permitirse dar unos pasos atrás y detenerse a admirar su obra. Pero ¿por qué habría de hacerlo si algún día construirían la chimenea y él estaría en la punta y desde ese lugar inexpugnable gozaría de su triunfo? Entre tanto Boromís podía entrenarlo, conducirlo escaleras arriba, y Dragosani iba a trepar tan rápido y tan alto como se lo permitiera la escalera. O quizá lo respetaba como el equilibrista respeta su cuerda. ¿Cuándo debía vigilar sus pasos entonces? Las desavenencias que había entre ambos, cuando las había, surgían principalmente de las diferentes clases sociales de que procedían, de sus distintos modos de vida, educación y lealtades. Borovis era un moscovita de pura sangre, que se había quedado huérfano a los 4 años. A los 7 cortaba leña para ganarse la vida, y desde los 16 había sido soldado. Dragosani había sido llamado así por el lugar de su nacimiento, donde el río o bajaba de los Cárpatos hacia el Danubio y la frontera búlgara. En la antigüedad eso había sido la región de Valaquia, con Hungría al norte y Serbia y Bosnia al oeste. Y así se veía Dragosani a sí mismo como un ciudadano de Valaquia, o al menos como un rumano, y como historiador y patriota, aunque su patriotismo lo dedicara a un país que hacía tiempo se había borrado de los mapas. Sabía que la historia de su madre patria había sido larga y sangrienta. Si se estudia la historia de Valaquia, ¿qué se encontrará? Que ha sido saqueada, anexada, robada, reconquistada y vuelta a robar, devastada y arruinada, pero que siempre se ha levantado de sus cenizas. El país era un fénix. Su suelo estaba vivo, oscurecido por la sangre, fertilizado por ella. Sí, el vigor del pueblo estaba en la tierra, y el de la tierra en su pueblo. Era una tierra por la que ellos podían luchar y que daba su naturaleza, casi podía luchar por ella misma. Cualquier mapa antiguo mostraba por qué esto era así, en los viejos tiempos antes de que se inventaran el avión y el tanque. La región rodeada por montañas y ciénagas, con el Mar Negro en el lado este, tierras pantanosas al oeste y el Danubio en el sur. Había estado aislada casi por completo, segura como una fortaleza. Orgulloso de su herencia, pues, Dragosani era ante todo un ciudadano de Valaquia, posiblemente el único que quedaba en todo el mundo. Es, en segundo lugar, un rumano, pero de ninguna manera un ruso. ¿Qué eran los rusos, después de todo? Gregor Borovis incluido, sino la espuma producida por oleada tras oleada de invasores, hijos de hunos y de godos, eslavos y francos, mongoles y turcos. En Boris Dragosani, claro está, también había algo de la sangre de esos perros, pero él era en su mayor parte un valaco. Solo podía sentirse unido a Borovis en una cosa: ambos eran huérfanos. Pero aún en eso eran diferentes. Borovis al menos había tenido padres, lo había conocido de pequeño, aunque luego los hubiera olvidado. Pero Dragosani había sido un expósito. Lo habían encontrado en un umbral en un pueblo rumano, cuando tenía poco más de un día de vida. Lo había criado y educado un rico granjero terrateniente. Esa había sido su suerte. Podía decirse que, en general, no había sido mala. Bien, Boris, dijo Borovis, arrancando a su protegido de sus cavilaciones. ¿Qué piensa usted? ¿De qué? ¡Ja! Exclamó el hombre más viejo. Mire, sé que este lugar es muy amplio y que yo soy un viejo, aburrido, pero por favor, no se duerma mientras le hablo. ¿Qué piensa sobre la sección por fin libre de la KGB? ¿De verdad es así? Ya lo creo. Borovis se frotó las manos satisfecho. Podemos decir que nos hemos purgado. Nos vimos obligados a soportarlos porque a Andropov le gusta meter la mano en todos los pasteles. Bueno, el sabor del nuestro ya no le parece bueno. Finalmente todos nos ha salido bien. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Dragosani, que sabía que el otro se moría de ganas de contárselo. Borovis se encogió de hombros, casi como si quisiera quitarle la importancia a su papel en el asunto. Y Dragosani supo que en verdad deseaba exactamente lo contrario. Oh, un poco de esto, un poco de aquello.
Quizá debería decirle que arriesgué mi puesto, que arriesgué a la propia organización. Hice una apuesta, pero sabía que no podía perder. No fue una apuesta entonces, dijo Dragosani. ¿Qué hizo en concreto? Borovic se rió. Boris, usted sabe que no me gusta nada ser concreto, pero se lo diré. Fui a ver a Brezhnev antes de la vista y le conté cómo iban a ser las cosas. ¡Ja! Ahora la risa irónica fue de Dragosani. ¿Usted se lo contó a él? ¿Usted le contó a Leonidas Brezhnev, el jefe del partido, cómo iban a ser las cosas? ¿Qué cosas? Borovic sacó a relucir su sonrisa lobuna. Las cosas futuras, dijo, lo que todavía no ha sucedido. Le dije que sus besuqueos políticos con Nixon lo llevarían a conquistar posiciones, pero que debería prepararse para la caída de Nixon dentro de 3 años. Aunque el mundo descubra su corrupción, le dije que cuando todo termine, él estará en una posición ventajosa y tendrá que tratar con el inepto que ocupará la Casa Blanca. Le dije que a fin de prepararse para los americanos partidarios de la línea dura que vendrán luego, el próximo año firmará un acuerdo autorizando que los Sputnik fotografíen los emplazamientos de misiles en los Estados Unidos y viceversa. Debe hacerlo mientras tiene la posibilidad y mientras América va adelante en la carrera del espacio. Otra vez distensión, ya ve. Él está interesado y también lo está en que los americanos no vayan muy adelantados en esa carrera. De modo que le prometí una empresa espacial conjunta en el año 1975. En cuanto al montón de judíos y disidentes que han estado causándole problemas, le dije que se verá libre de muchos de ellos, quizá unos 125.000 en los próximos 3 o 4 años. No ponga esa cara de disgusto, de escándalo, o lo que quiera que signifique su expresión, Boris. Joven amigo, no somos bárbaros. No estoy sugiriendo un exterminio en masa en Siberia o una lobotomía prefrontal, sino expulsión, inmigración, que les demos una patada en el culo o que les permitamos que se vayan con sus quejas a otra parte, fuera de Rusia. Le dije todas estas cosas y más, y se las garanticé. Estrictamente entre Leonidas y yo, ya me entiende, si tan solo me dejaba llevar a cabo mi proyecto y me quitaba de encima la KGB, después de todo, ¿qué eran esos policías de cara de piedra sino espías al servicio de su patrón? ¿Y por qué espiarme a mí, que soy más leal que la mayoría? Pero lo que es realmente importante, cómo mantener el secreto tan necesario en una organización como la nuestra, con miembros de una organización que espían por encima de nuestros hombros y comunican a su patrón todo lo que yo hago. Un patrón que por otra parte no puede entender nada de lo que hago. No haría más que reírse, despreciar lo que no pueden comprender, y nuestros secretos serían públicos hasta en el último rincón, y nuestros adversarios lograrían ir delante de nosotros también en esta carrera. Porque no nos engañemos, Boris, los americanos y los ingleses sí, y los franceses y los chinos también tienen sus espías mentales. Pero deme 4 años, Leonidas, le dije, 4 años libre de los gorilas de Yuri Andropov, y le daré el germen de una organización de espionaje mediante percepción extrasensorial cuyo extraordinario potencial usted no pueda siquiera imaginar. ¡Qué fuerte!, exclamó Dragosani, debidamente impresionado. ¿Y qué le contestó? Me dijo Gregor, viejo amigo, viejo combatiente y camarada. De acuerdo, tendrá sus 4 años, yo me sentaré a esperar, me cuidaré de que paguen todas sus cuentas y de que usted y su organización tengan fondos suficientes como para poner gasolina en sus Volgas y tomar unos vodkas, y luego contemplaré cómo suceden todas esas cosas que ha predicho o que me ha prometido, y sentiré un enorme agradecimiento hacia usted, pero si no suceden dentro de 4 años, le cortaré los cojones. Así que usted ha puesto sus esperanzas en las predicciones de Vladi, observó Dragosani. ¿Tan seguro está de que nuestro vidente es infalible? Claro que sí, respondió Borovic. Es casi tan bueno prediciendo el futuro como usted cuando olfatea los secretos de los muertos. Dragosani no estaba convencido. Entonces, ¿por qué no predijo lo que sucedió en el Château? Tendrá que haber previsto un desastre de tal magnitud. Lo predijo, contestó Borovic.
aunque de un modo indirecto. Hace 2 semanas me dijo que muy pronto perdería a mis 2 hombres de confianza, y así fue. También me dijo que los reemplazaría con otros, pero esta vez los elegiría de entre los soldados rasos. Dragosani no pudo disimular su interés. ¿Ya ha pensado en alguien? Borovisa sintió. En usted, dijo, y quizá Igor Vladi. No quiero un competidor, dijo enseguida Dragosani. No habrá competencia entre ustedes. Sus talentos son diferentes. Él no pretende ser un nigromante y usted no puede leer el futuro. Tiene que haber 2 personas para asegurar la continuidad del proyecto. Si algo le sucede a una de ellas, esa es la única razón. Sí, y nosotros tuvimos 2 predecesores, gruñó Dragosani. ¿Cuáles eran sus dones? ¿Eran sus dones? ¿Comenzaron también ellos sin rivalidad alguna? Boroví suspiró. Al comienzo se dispuso a explicar pacientemente. Cuando decidió organizar la sección, no tenía colaboradores muy valiosos. El primer grupo de agentes aún no había probado su capacidad. Las personas de verdadero talento como Vladi, que está conmigo desde el principio y mejora día a día, y como usted, que se unió a nosotros después, eran demasiado valiosas como para encargarles trabajos administrativos. Ustinov, que también estaba con nosotros desde el principio, pero solo como administrador, y más tarde Gerkov, cumplían ese papel a la perfección. No tenían ningún talento paranormal, pero ambos parecían ser de espíritu amplio, algo difícil de encontrar hoy en Rusia, sobre todo si se pretende que sean políticamente intachables, y yo confiaba en que al menos uno de ellos acabaría tan interesado en nuestra organización y tan dispuesto a trabajar por ella como lo estoy yo. Cuando comenzaron los celos y la rivalidad, decidí que dirimieran el asunto entre ellos. Si mi intención, llamémosla selección natural, pero usted y Vladi son algo muy diferente. Yo no dejaré que haya competencia entre ustedes, puede estar seguro. Con todo, insistió Dragosani, uno de nosotros tendrá que coger las riendas cuando usted se vaya. No pienso ir a ninguna parte, dijo Borovis. Por el contrario, me tendrán un largo tiempo aquí. Después lo que deba hacer será. El general se quedó en silencio contemplando el lento discurrir del río. ¿Por qué se volvió Ustinov contra usted?, preguntó por fin el hombre más joven. ¿Por qué no desembarazarse de Grekov? Eso seguramente habría sido más fácil, menos arriesgado. Había 2 razones para que no se librara de su rival, explicó Borovis. La primera, que había sido sobornado por un antiguo enemigo mío, el hombre que usted examinó, del que yo sospechaba que planeaba desde hacía tiempo mi eliminación. No había otra salida. Este viejo torturador de la MVD y yo nos odiábamos. No había otra salida. O me mataba él o lo mataba yo. Por eso hice que Vladi lo vigilara, se concentrara en él, tratara de predecir todo lo que concernía. Vladi leyó traición y muerte en su futuro inmediato. La traición era contra mí, la muerte sería la suya o la mía. Es una pena que Igor no sea más concreto. De todos modos, arreglé las cosas para que muriera él. La segunda razón, matar a Gerkov, por muy bien que lo hiciera, por mucho cuidado que tuviese en evitar que ligaran su nombre a una muerte accidental, no acababa con el problema. Era como arrancar una mala hierba, con el tiempo otra volvería a crecer. Yo, sin duda, pondría a otra persona en el puesto vacante, probablemente alguien dotado de percepción extrasensorial, y entonces, ¿qué esperanza le quedaría al pobre Ustinov? Su único problema verdadero era ese, la ambición. Pero como puede ver, yo soy un superviviente. Utilicé a Vladi para prever lo que ese viejo cerdo bolchevique planeaba contra mí, y lo cogí antes de que pudiera hacerme nada. Lo utilicé a usted para leer sus entrañas y ver quién más estaba comprometido en la conspiración. Por desgracia era Andrei Ustinov. Yo había pensado que tal vez Andropov y su KGB estuvieran metidos en el asunto. Me tienen tanta simpatía como yo a ellos, pero ellos no estaban comprometidos. Me alegro porque esa gente no se da por vencida con tanta facilidad. Qué mundo este de guerras intestinas y vendetas, ¿verdad, Boris?
Si hace tan solo 2 años le dispararon al mismo Leonidas Brezhnev a las puertas del Kremlin. Dragosani lo había escuchado con expresión pensativa. Dígame algo, dijo por fin. Aquella noche en el Chetal, cuando todo terminó, fue por eso que me preguntó si podía leer en el cadáver de Ustinov o en lo poco que quedaba de él, porque usted pensó que podía estar en connivencia con el nuevo hombre que había enviado la KGB y no solamente con el viejo jerarca retirado de la MVD.